Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. Y arrancamos con un nuevo recorte sorpresa de Arabia Saudí en el marco de la OPEP. Arabia Saudí ha comunicado su intención de recortar su producción diaria en 1 millón de barriles a partir del 1 de julio, como parte de un acuerdo con el conjunto de la OPEP con el fin de limitar la oferta de petróleo y aumentar los precios. La decisión acompaña a la reducción realizada el pasado mes de abril, cuando los países de la OPEP anunciaron que llevarían a cabo recortes voluntarios por valor conjunto de 1,66 millones de barriles diarios durante todo 2023, ahora extendido hasta 2024. De esta cantidad, 500.000 barriles diarios corresponden a Arabia Saudí, que ahora ha sorprendido anunciando un nuevo recorte unilateral y voluntario para evitar que lo tuvieran que hacer otros miembros, lo que el ministro de Energía saudí ha denominado un caramelo para sus colegas. Así, en julio el reino producirá únicamente 9 millones de barriles diarios, la mayor reducción en años, un nivel que podría mantenerse hasta finales de año y que está muy lejos de la capacidad total del país, en torno a unos 12 millones de barriles diarios. La decisión es parte de los esfuerzos saudíes por estabilizar el mercado de petróleo en un nivel de precios mayor que el actual. Según el FMI, Riad necesita un precio del barril por encima de $80 para equilibrar su presupuesto. En abril se consiguió aumentar brevemente los precios internacionales, pero las dudas sobre la debilidad de la economía mundial provocaron que volviera a caer. Tras el anuncio realizado el lunes, los precios de barriles de Brent y de WTI aumentaron casi un 5%. Y en América del Sur, los líderes de 12 países se reunieron la semana pasada en Brasilia para establecer un grupo de contacto encabezado por sus cancilleres con el objetivo de impulsar la integración regional. Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Surinam, Uruguay, Venezuela y Perú firmaron el Consenso de Brasilia, que busca abordar desafíos compartidos como la construcción de un mundo pacífico, el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo económico y social, la lucha contra la pobreza y la desigualdad. El presidente brasileño Lula da Silva, promotor de la iniciativa, propuso medidas más concretas dirigidas a desburocratizar el comercio exterior, actualizar proyectos de infraestructuras, cooperar en temas de salud, cambio climático y defensa, crear un mercado energético sudamericano y promover la movilidad académica regional. Aunque no se fijó un plazo estricto, se comprometieron a fomentar el comercio, superar asimetrías y aumentar la cooperación económica con el objetivo de establecer un área de libre comercio sudamericana efectiva. La reunión también evidenció diferencias ideológicas, especialmente en relación a Venezuela, donde los presidentes de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y de Chile, Gabriel Boric, expresaron discrepancias sobre la situación de los derechos humanos y la democracia en el país. Esta iniciativa representa el tercer intento de integración sudamericana como un bloque diferenciado y poderoso dentro de América Latina y el Caribe. En Ecuador, por su parte, Lasso no buscará la reelección. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció la semana pasada que no participará en las elecciones extraordinarias presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 20 de agosto. Como se recordará, Lasso disolvió la Asamblea Nacional el 17 de mayo con el decreto de muerte cruzada y con ello también terminó con su propio periodo de gobierno. En una conferencia de prensa afirmó que no se presentará a la reelección. Lasso aprovechó para criticar las artimañas políticas que han violentado el marco legal y afirmó que las próximas elecciones los votantes deberán elegir entre democracia y autoritarismo. La autoridad electoral de Ecuador convocó elecciones presidenciales y legislativas para el 20 de agosto, siendo la primera vez que se realizan comicios en menos de 90 días. Hasta ahora no se han realizado inscripciones oficiales para las elecciones, pero al menos 8 personas han expresado su intención de ser candidatos a la presidencia. Y en Guatemala, el periodista José Rubén Zamora, fundador del diario El Periódico, se enfrenta a una petición de 40 años de prisión por presuntos delitos de lavado de dinero, tráfico de influencias y chantaje. En este caso también se juzga a la exfiscal auxiliar Samari Gómez, para quien se pide una condena de 8 años por revelación de información confidencial. Tanto Zamora como Gómez han declarado su inocencia y han señalado que el juicio en su contra es una venganza y una persecución política por parte del gobierno guatemalteco. Además, denuncian irregularidades y falta de imparcialidad. Ambos han afirmado que no se les ha permitido presentar pruebas que demuestren su inocencia y han señalado mentiras y contradicciones en las declaraciones de algunos testigos. La situación plantea interrogantes sobre el respeto al debido proceso y la independencia del sistema judicial en el país. Además, ha generado preocupación en relación a la libertad de expresión y el ambiente para el periodismo independiente en Guatemala. El diario El Periódico anunció su cierre en mayo, denunciando persecución y presiones políticas por parte del gobierno. Desde 1996, el medio ha publicado investigaciones sobre casos de corrupción en las altas esferas políticas del país. Durante el gobierno del presidente Alejandro Yamatei, al menos 12 periodistas han abandonado el país alegando persecución judicial y acusaciones infundadas de delitos como lavado de dinero y crimen organizado. Organizaciones internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa han denunciado la situación y han advertido sobre la degradación de la libertad de prensa en este país.
Elecciones locales en México. Según los resultados preliminares, el partido Morena, liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha ganado en el Estado de México, arrebatando al PRI el estado más poblado del país que habían gobernado durante un siglo. Sin embargo, la oposición unificada bajo la coalición Va por México logró la victoria en Coahuila. La participación en las elecciones locales fue baja, pero sin incidentes graves. En el Estado de México, la candidata de Morena, Delfina Gómez, se convertirá en la primera mujer en gobernar la entidad. En Coahuila, el candidato Va por México, Manolo Jiménez, obtuvo una amplia ventaja sobre el candidato oficialista, aunque la oposición no está derrotada. Estos últimos resultados suponen un duro golpe para sus posibilidades en las elecciones presidenciales de 2024. Las elecciones en el Estado de México siempre se han considerado como el mejor termómetro para medir la situación política nacional, ya que es el estado más poblado y culturalmente más diverso del país. Camboya busca estrechar relaciones con la India. El rey camboyano Norodom Sihamoni concluyó el 31 de mayo un viaje de 3 días a la India en su primera visita de Estado a este país. La visita supuso la culminación de las celebraciones de los 70 años de relaciones diplomáticas entre Delhi y Phnom Penh. El rey mantuvo conversaciones con el primer ministro Narendra Modi y el presidente Drupadi Murmu, además de asistir a un banquete ofrecido por Murmu. Modi habló de la determinación de India de reforzar las relaciones con Camboya en diversos ámbitos. Murmu, por su parte, afirmó que existe un gran potencial para un mayor crecimiento del comercio y la inversión bilateral. Por otra parte, en una rueda de prensa celebrada ayer, el portavoz del secretario general de la ONU subrayó la importancia de unas elecciones inclusivas en Camboya, criticando implícitamente la descalificación del único partido de la oposición genuina de las elecciones generales. Sin embargo, parece que la India está dispuesta a estrechar relaciones con Camboya a pesar de sus déficits democráticos, lo que supone una muestra más de cómo se extiende la realpolitik con el continente asiático en el marco de la creciente rivalidad entre China y Estados Unidos. Las críticas internacionales en torno a los comicios camboyanos podrán ser numerosas, pero Phnom Penh puede estar segura de que no vendrán desde el gobierno de Delhi un poderoso referente en la región. En Nepal mejoran las perspectivas de crecimiento. El crecimiento del PIB nepalí podría alcanzar el 4% este año según las últimas previsiones del mercado, casi un 1,5 más que a principios de año. La mejora se debe al impacto de la reapertura china, una producción industrial más fuerte y una mejora del turismo. Con todo esto representa todavía una notable desaceleración respecto al fuerte repunte del 5,6% registrado en 2022 tras la pandemia. La desaceleración, patente ya desde el último trimestre del año pasado, se debe sobre todo al endurecimiento de la política monetaria ante el alza de precios. Las subidas de tipos desde el 5% de enero de 2022 hasta el 8,5% actual han contribuido a mantener la inflación, que se ha estabilizado y ha empezado a descender ligeramente hasta el 7,7% marcado en abril. Sin embargo, el descenso no es lo suficientemente marcado como para pensar que se pueda dar marcha atrás a la subida de tipos en breve, especialmente si, como parece, ahora el crecimiento muestra cierta solidez. Taiwán y Estados Unidos han firmado el 1 de junio la iniciativa sobre el comercio del siglo XXI. Abarca, entre otras cosas, controles aduaneros, procedimientos reguladores y medidas anticorrupción. El acuerdo no es por el momento un tratado de libre comercio que reduzca los aranceles, algo que se ve como una nueva provocación desde Pekín que ostenta sobre el papel de la soberanía de la isla. De hecho, en respuesta al anuncio, el Ministerio de Asuntos Exteriores chinos declaró que Pekín se opone a cualquier acuerdo que tenga connotaciones de soberanía o de carácter oficial con Taiwán y afirmó que Washington no debe enviar señales equivocadas a las fuerzas independentistas de Taiwán en nombre del comercio. Taiwán lleva décadas buscando un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Recordemos que es su segundo socio comercial después de China. El acuerdo firmado esta semana parece indicar que la Casa Blanca podría estar dispuesta a explorar esta vía como una herramienta más de compromiso con la seguridad de Taiwán frente a China. Precisamente se anunció el inicio de las negociaciones comerciales el pasado mes de agosto, justo cuando China realizaba maniobras militares en objeción a la visita a Taipei de la entonces presidenta de la Cámara de los Representantes, Nancy Pelosi. Sin duda, el acuerdo de esta semana allana el camino para un tratado comercial más extenso. Además, un mayor comercio con Estados Unidos contribuirá a fortalecer la economía de Taiwán y a mejorar su resistencia a la presión china. A pesar de sus declaraciones, no parece razonable pensar que China esté dispuesta a elevar la confrontación con Estados Unidos por este asunto, especialmente cuando con sus tratados comerciales con Rusia defiende la idea de que el comercio no debe verse alterado por cuestiones políticas. Y tensión en máximos en Serbia y Kosovo. Una nueva crisis ha estallado en los Balcanes. Manifestantes de la minoría serbia se enfrentaron la semana pasada a las autoridades albano-kosovares para impedirles tomar posesión de su cargo tras vencer en unos comicios municipales donde la participación apenas superó el 3%. Los disturbios se produjeron en la zona norte de Kosovo, donde viven unos 80.000 serbios que no reconocen la autoridad del gobierno de Pristina y exigen cierto grado de autonomía.
Así lo establece también el acuerdo de Bruselas firmado en 2013, que Kosovo no aplica porque considera que va en contra de la integridad del país. Si bien el contexto político serbio-kosovar siempre es complejo, este episodio supera en gravedad a los anteriores. Tanto es así que la OTAN ha desplegado a 700 soldados para reforzar el destacamento de 3.800 hombres que tiene sobre el terreno. La Unión Europea, que es la principal mediadora de la región, ha pedido a Pristina que repita las elecciones en los municipios controvertidos en el plazo de una semana. Mientras, también, por su parte, ha pedido a Belgrado que no llame al boicot de la minoría serbia de la región para deslegitimar el resultado de los comicios. Y en Turquía, el presidente Erdogan tomó posesión de su cargo el pasado sábado 3 de junio, puesto que ocupará hasta 2028. Tras ser investido, comunicó a la multitud que le acompañaba quiénes conformarían su nuevo ejecutivo. Mehmet Şimşek, partidario de recuperar una política económica ortodoxa para revertir la inflación, ocupará la cartera de finanzas. Şimşek ya se había situado al frente del Ministerio de Finanzas entre 2015 y 2018, cuando abandonó el ejecutivo por el yerno de Erdogan, Al-Bayrak. Fue entonces cuando la lira comenzó a desplomarse, pasando de cotizar $4 lira hasta los $21 lira que registra actualmente. El nombramiento de Şimşek manda un mensaje a los mercados internacionales que llevan años observando con preocupación la situación económica de Turquía. Recordemos que, según datos oficiales, la inflación se sitúa por encima del 45% y las reservas de divisa internacional están a punto de agotarse. Falta por ver si el presidente Erdogan también prescindirá del presidente del Banco Central, Kafyoglu, quien ha llevado a cabo múltiples recortes de tipos desde el 19% en el que se encontraban en marzo de 2021 hasta el 8,5% en el que se encuentran actualmente, a pesar de las presiones inflacionistas que registraba la economía. Tiroteo en la frontera entre Egipto e Israel. 3 soldados israelíes y un policía egipcio murieron el pasado 3 de junio en un tiroteo en territorio israelí cerca de la frontera. Hay versiones contradictorias sobre el incidente, pero ambos países están colaborando en la investigación para esclarecer la motivación del agente egipcio. Fuentes del ejército israelí han señalado que el policía mató a 2 soldados israelíes en un puesto fronterizo y luego fue abatido durante un enfrentamiento posterior. Egipto, por su parte, se ha limitado a indicar que las primeras investigaciones apuntan a que su agente estaba persiguiendo a un grupo de narcotraficantes, sin dar más detalles. De hecho, se sospecha que el tiroteo podría estar relacionado con un intento de contrabando previo. Y es que la frontera con el Sinaí es un punto caliente para el contrabando. Se trata del incidente más grave en la frontera desde hace más de una década. Las relaciones entre Israel y Egipto han sido generalmente buenas desde el Acuerdo de Paz de 1979, contribuyendo a frenar las escaladas violentas en varias ocasiones. Omán dio la semana pasada el primer paso para la creación de una industria del hidrógeno verde. En concreto, la empresa pública Hydrogen Oman SPC adjudicó la semana pasada las primeras autorizaciones del megaproyecto que pretende producir en un futuro 500.000 de toneladas de hidrógeno al año a partir de la generación de electricidad mediante energías renovables. Las autoridades otorgaron las adjudicaciones a consorcios formados por empresas públicas junto con algunos de los principales participantes de la industria del crudo, como la británica BP y la holandesa Shell. Estos proyectos se desarrollarán en un área de 960 kilómetros cuadrados situado en las regiones de Al-Gusta y Dhofar. La inversión estimada para el desarrollo de parques renovables con una potencia de 12 gigavatios asciende a 18.000 millones de dólares. Así pues, Omán se une en la carrera iniciada en los últimos meses por las principales potencias de Oriente Medio para liderar la producción a nivel global de hidrógeno verde, unas aspiraciones sustentadas en la ventaja competitiva de estos países en la generación de electricidad mediante paneles fotovoltaicos. En Nigeria, adiós al subsidio del petróleo. En su discurso inaugural, el presidente nigeriano Bola Tinubu anunció el fin del costoso subsidio del petróleo que en 2023 costó a las arcas públicas alrededor de 10.000 millones de dólares. Aunque durante la campaña electoral ya se barajó esta posibilidad, la noticia ha sido recibida con enorme sorpresa y ha provocado un pánico generalizado entre la población, largas colas en las estaciones de servicio y una inmediata escasez de oro negro. El precio del petróleo ya se ha triplicado desde el anuncio, poniendo una mayor carga sobre una población que ya se enfrenta a una elevadísima inflación, 22,2% interanual en abril. Es que la mayoría de los nigerianos se opone frontalmente a la eliminación del subsidio y el principal sindicato del país, el Nigeria Labour Congress, el NLC, ha anunciado su intención de entrar en huelga a partir del miércoles en señal de protesta. Aunque la medida es tremendamente impopular en términos políticos, las cuentas públicas no podían sostener mucho tiempo más un subsidio que representa aproximadamente un 15% del presupuesto anual del país y que el Banco Mundial llegó a denominar una bomba de relojería fiscal. Aunque Nigeria tiene una enorme riqueza petrolera, no ha aprovechado los altos precios internacionales del último año. La producción diaria es muy reducida, menos de 1 millón de barriles diarios, a raíz de unas muy deterioradas infraestructuras y habituales robos.
Y en Senegal, al menos 16 personas han muerto y 350 han resultado heridas en los enfrentamientos entre la policía y manifestantes a favor del opositor Ousmane Sonko. Las protestas comenzaron el pasado 1 de junio al anunciarse el veredicto del juicio al que se enfrenta Sonko, acusado de violación y amenazas. Se le absolvía de estos cargos, pero se le condenaba a 2 años de cárcel por corrupción de jóvenes. El ejército se desplegó en puntos estratégicos de la ciudad y el gobierno ha restringido el acceso a las redes sociales. Sonko defiende su inocencia y asegura que se trata de un montaje para impedir su participación en las elecciones presidenciales de 2024. El opositor es muy popular entre la juventud senegalesa y sería la principal competencia del actual presidente Macky Sall si este decide presentarse a las elecciones, una cuestión que está en el centro de las tensiones políticas del país. Sall, en el poder desde 2012, no ha rechazado la posibilidad de optar a un tercer mandato, algo que está expresamente prohibido en la Constitución senegalesa, pero a lo que se siente legitimado por la reforma de la Carta Magna que se hizo en 2016. Esta transgresión erosionaría el Estado de Derecho y la estabilidad de uno de los principales ejemplos de democracia de África Occidental. Sonko, que ha sido juzgado in absentia, todavía no ha sido detenido, pero se anticipa que las protestas se intensifiquen cuando suceda. Y para terminar, en Estados Unidos las cámaras aprueban el acuerdo sobre el techo de deuda. Tanto el Senado, donde los demócratas aún conservan la mayoría, como la Cámara de los Representantes, dominada por los republicanos, han votado a favor del acuerdo de deuda alcanzado entre el representante republicano Kevin McCarthy y el presidente Joe Biden. La ley se ha aprobado con una amplia mayoría en ambas cámaras, pese a que el pacto ha provocado una fractura en el seno de los republicanos. En concreto, los miembros del ala dura del partido, liderados por el representante de Texas Chip Roy, se pronunciaron en contra del acuerdo. Se sienten traicionados por McCarthy, a quien pusieron como condición que limitase el techo de deuda para aceptar su nombramiento, y consideran que no ha forzado a Biden a recortar el gasto. El acuerdo incluye suspender el actual límite de deuda de 31,4 billones de dólares hasta enero de 2025 y establece un recorte en el gasto público de unos 140.000 millones de dólares para 2024. No se incluye en esta rebaja el gasto destinado a defensa, al sistema de pensiones y de salud de los trabajadores públicos o Medicare. El acuerdo necesitaba la firma del presidente Joe Biden para entrar en vigor, algo que ocurrió el pasado 2 de junio, solo 2 días antes de que el país se quedase sin dinero para hacer frente a sus obligaciones de pago. Desde el punto de vista político, Biden se anota un importante tanto al asegurar un futuro financiero más allá de las elecciones presidenciales, sin apenas realizar concesiones al Partido Republicano. Además, ha logrado firmar un acuerdo bipartidista, lo que ha permitido proyectar una imagen de centrista en contraposición al expresidente Donald Trump, quien se posicionó en contra. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales de la semana. Pero recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación claves de la semana de nuestra web www.cesce.com. Hasta la próxima.